que eran las anilinas las que podían haber provocado la... No se supo nunca, la verdad, porque entre otras cosas la toxicidad que se observó era muy diferente según las personas. Hubo personas que les afectó muchísimo y las dejó prácticamente inválidas, personas que les afectó mucho menos. No se supo nunca exactamente qué es lo que era, pero se suponía que eran anilinas. ¿Y sabéis cuál era el origen? Era el origen, bueno, el aceite de colza es un aceite alimentario, o sea, se puede comer perfectamente. Y lo que pasa es que alguien lo adulteró, o sea, en un momento pues alguien decidió mezclar aceites industriales, porquerías, y venderlo como aceite de colza. Y aquello fue un auténtico desastre, ya lo sabéis, ¿no? Y entonces, pues bueno, me preguntaba por el mecanismo de la anilina, de la toxicidad de la anilina, y se lo pasé. Así que está siempre atentos, esto lo digo porque estéis siempre con los ojos bien abiertos a cualquier cosa relacionada con química farmacéutica, química médica, todo este tipo de cosas, porque es interesante, ¿eh? Toxicología, y preguntadme cuando queráis cualquier cosa, ¿vale? Muy bien, bueno, venga, vamos a continuar. Hoy vamos a empezar viendo, ya hemos terminado, ya lo vimos el otro día también con las rutas sintéticas, que eso es básicamente a nivel teórico, si os pregunto las diferentes rutas, ¿vale? Vamos a empezar a ver los grupos protectores en síntesis orgánica, que es una de las técnicas que más se utilizan en el diseño de las rutas sintéticas. ¿Qué es un grupo protector? Ya lo podéis sospechar más o menos. Un grupo protector es un grupo que se introduce de manera transitoria para proteger algún grupo funcional. ¡Ay, Jesús! ¿Vale? Se mete de manera transitoria en la molécula y luego se quita, ¿de acuerdo? Para proteger algún grupo que no queremos que reaccione, ¿de acuerdo? Ahora veremos ejemplos. No, es dentro del mismo tema, pero continuamos, ¿veis? En moléculas polifuncionales, claro, si tenéis un solo grupo funcional no lo vais a proteger, claro, no tenéis por qué. Pero en moléculas que tengan más de un grupo funcional, es frecuente que los reactivos puedan afectar no solo al grupo funcional que se desea transformar, sino también a algún otro, dando reacciones secundarias, ¿de acuerdo? Y esas las tenéis que evitar. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Para que se mantenga el grupo que vosotros queréis mantener inalterado, lo protegéis, ¿de acuerdo? Ese es el fundamento. Entonces, cada grupo funcional, hoy veremos algunos, cada grupo funcional tiene sus grupos protectores particulares. Hay libros y libros y libros escritos sobre grupos funcionales en química orgánica. Es una de las técnicas más desarrolladas, más utilizadas y más importantes, ¿vale? Bien, a ver, ¿en qué consiste? Fijaos, imaginaos que tenéis una molécula, un producto de partida, que puede ser un esqueleto básico con dos grupos funcionales A y B, ¿de acuerdo? Ahora veréis más ejemplos más concretos, ¿no? Pero una molécula con dos grupos funcionales A y B, y queréis que reaccione exclusivamente el B, pero no el A, ¿de acuerdo? Y sin embargo, la reacción que vais a hacer altera tanto al B como al A. Entonces, ¿qué hacéis? Lo primero que hacéis es proteger el A, lo transformáis en otra cosa, de manera transitoria, ¿vale? De manera que se os queda aquí el B libre, dispuesto a reaccionar, pero este ya no es A, es otra cosa. ¿Entendido? ¿Qué hacéis ahora? Hacéis la reacción sobre B, claro. Se transforma, que es lo que queríais hacer, y acto seguido desprotegéis A. ¿Veis? Con lo cual, A se os ha quedado inalterado y B se ha transformado, que era lo que queríais hacer. ¿Entendido? Esa es la filosofía. Hay una gran batería de grupos protectores, como os digo, ¿no? Bien, vamos a ver algunos ejemplos, porque esto lo ideal es ver algunos ejemplos. Fijaros, por ejemplo, y estos, os voy a seleccionar algunos que son especialmente interesantes porque aquí hay bastantes grupos funcionales, pero bastantes grupos, veréis. ¿Cómo proteger una amina, por ejemplo? Pues veréis, lo que más se utiliza para proteger una amina son el terbutil carbamato, que se llama BOC, el Z, que se llama Z, que es el bencil carbamato. ¿Cuál más? La benzilamina. Estas quizás sean las que más se utilizan, ¿de acuerdo? El FMOC también, pero estas son los tres que más se utilizan. Fijaros dónde tenéis la amina. La amina la tenéis por aquí, el grupo protector está aquí. Es decir, tendríais, el grupo protector sería todo esto. ¿Veis? El grupo protector es lo que va acompañando a la amina. ¿Cuál es la clave de saber qué grupo funcional, qué grupo protector utilizar? Fijaros que el grupo protector se tiene que meter en unas determinadas condiciones, es una reacción química, y luego se tiene que quitar
en otras condiciones diferentes, para liberar. Todo tiene que ser compatible con esas condiciones, para meter y para sacar el grupo funcional. Si no, puede haber reacciones secundarias. ¿Entendido? Así que, grupos protectores de la amina, acordaros, el terbutilcarbamato que se llama BOC, bencilcarbamato que se llama Z y la bencilamina, BN. Estos son los tres más utilizados. Esos son los tres más utilizados. Os repito que la amina sería, o sea, lo que estáis protegiendo, sería esta parte de aquí. Ay, se ha quedado esto clavado. Perdona que cambio de lápiz, que a veces se ponen muy tontos. Ahora sí. ¿Veis? Esta parte sería la amina que estáis intentando proteger. Ahora, repito, veremos ejemplos, ¿eh? ¿Vale? Los otros es que la tabla estaba hecha así, no la he podido cortar, pero vamos, más o menos es así. Fijaros que os pongo, esta página web la veréis bastante hoy, os voy a hablar mucho de ella, es gratuita, ¿eh? Y os voy a poner una tarea que supone bucear un poquito en esa página web, ¿de acuerdo? Dentro de lo que son las bases de búsqueda. Esa página web es la Organic Chemistry, aquí está dentro, o sea, es el Organic Portal, se llama así, Organic Portal. Y aquí está ya dentro del capítulo de los grupos protectores, luego veréis cómo funciona. ¿Vale? Os aconsejo que os metáis porque es interesante, ahí hay un montón de información. Y os pongo esto porque el día a día del químico orgánico hoy por hoy, del que está haciendo química farmacéutica en el laboratorio, no es el saber mucha química orgánica. ¿Os acordáis que yo os he dicho que había pedido a la biblioteca el SciFinder? Por supuesto no lo vamos a tener, claro, porque me han dicho que en el mejor de los casos estará en los presupuestos de enero, o sea que ni de coña. A lo mejor con un poco de suerte en química farmacéutica en el segundo cuatrimestre lo podremos ver, pero ahora mismo ni de broma, y lo había pedido para hoy. Pero bueno, total, que lo importante es saber bucear dentro de las bases donde tenéis la información. Ahora, más que saber química orgánica incluso, tenéis que saber química orgánica, claro, pero no en tanto detalle como antes. Es mucho más importante tener criterio para poder bucear en las bases de datos y saber dónde y qué encontrar. ¿Entendéis? Mucho más importante. Por eso, ojo con las bases, porque esto es lo que más se utiliza ahora en el laboratorio. Si ahora queréis hacer una reacción química, no vais al libro y decir, vamos a ver cómo hago esta reacción. No, no, vais directamente a una de estas bases y le decís, quiero hacer esta reacción química. Y la base te busca las referencias. ¿De acuerdo? De gente que ha hecho cosas muy parecidas. ¿Vale? Con lo cual, os limitáis dentro del conocimiento que tengáis a cambiar algunas condiciones o algo dependiendo de vuestra molécula, pero la información fundamental la tenéis allí, ¿no? Vale, pues aquí tenéis el Organic Chemistry Portal, que es muy interesante. Siguiente. A ver, bueno, esto que os pongo aquí lo tengo para información nada más, veréis cómo funciona esto. El BOC, que es uno de los más utilizados, si miráis en la diapositiva, que es donde se ven bien los colores, tendréis unos colores rojos, verdes, que no se ve un pimiento los verdes, y amarillos. Los amarillos son los que no se ven. Los amarillos no se ven nada. Pero bueno, si lo veréis en el ordenador lo veréis. ¿Qué significa eso? Significa condiciones con los que son compatibles, incompatibles y medio-medio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el BOC-carbamato es incompatible con un medio muy ácido, pH 1 a 100 grados, se rompe, rojo. Con sales de litio, magnesianos, incompatibles. Con reductores fuertes, son incompatibles. O sea, no podéis proteger una amina con este, ¿de acuerdo? Si tenéis que hacer una reacción en esas condiciones. Sería compatible con todo lo verde y medio compatible con lo amarillo, que no lo veis. ¿De acuerdo? Lo tendréis que ver en la diapositiva total, porque aquí los colores no se ven un pimiento. ¿Vale? O sea, que esto tiene ese sentido, ¿veis? O sea, esto cuando lo veáis lo veréis de esta manera, ¿veis? Con los colores correspondientes, ¿no? Y entonces veis muy bien cuáles son los verdes, cuáles son los amarillos y cuáles son los rojos. Los rojos son condiciones que son incompatibles, no podéis utilizar esas condiciones. Si vosotros tenéis que hacer esa reacción en concreto, una reacción con butil-litio, por ejemplo, no se os ocurra proteger un amino que tengáis como BOC, porque se va a romper. Tenéis que protegerlo de otra manera, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Vale. Protección del grupo carbonilo, aldehído o cetona. ¿Os suena este? ¿Recordáis? El Umpolun. Sí. El Umpolun. Es un grupo protector. Pero casi todos son de este tipo, acetales. La primera reacción de investigación que yo hice en toda mi vida, en investigación ya, en un laboratorio de investigación, fue mi primera reacción de la tesina, fue meter este grupo sobre la cicloxanona. Vino mi jefe y me dijo, protege la cicloxanona como dimetilacetal.
Y tuve que meterle metanol, un poquito de medio ácido, y ahí está. ¿Cómo se introducen? Se introducen con el correspondiente alcohol, el medio ácido anhidro, sin agua. ¿Y cómo se desprotege? En medio ácido acuoso. ¿Vale? Muy fácil. O sea, se mete simplemente poniendo el alcohol, el aldehído, la acetona, el alcohol en medio ácido anhidro. Se hacen las reacciones que queráis hacer y cuando queréis recuperar el aldehído o la acetona, volvéis a meterle otra vez ácido, pero en este caso acuoso. ¡Pum! Se rompe y ya tenéis todo hecho. Funcionan igual. ¿De acuerdo? Funcionan exactamente igual. Se protege, se desprotege. Aquí tenemos los de alcoholes. Los de alcoholes. Ahora veremos ejemplos. Repito, esto no quiero que lo sepáis de memoria. ¿De acuerdo? Son ejemplos nada más. Ahora veremos reacciones en las cuales los utilizamos y vamos a estudiar en qué consisten exactamente. Porque esto es absurdo aprenderse la memoria porque lo tenéis en cualquier libro. Si necesitáis, aquí también lo tenéis. O sea, si alguna vez necesitáis ver qué grupo funcional os viene bien porque estáis trabajando en el laboratorio y queréis meter un grupo funcional, un grupo protector para proteger lo que sea, vais al Green, que es el libro como la Biblia de los grupos funcionales, vais al Green, os metéis en mis apuntes o en el Organic Chemistry Portal y lo tenéis ahí. O sea que no tenéis por qué saberos nada de memoria. ¿De acuerdo? Vale, estos son algunos de ellos. A ver si ya viene algún ejemplito. A ver si ya viene algún ejemplito. Sí, aquí está. Veréis cómo funciona. Por ejemplo, tengo un problema. Quiero sintetizar, por ejemplo, yo qué sé, la feromona del gorgojo del olivo, que existe, ¿eh? Existe. La feromona del gorgojo del olivo, porque estáis investigando, no un fármaco, pero estáis investigando feromonas como posibles insecticidas, por ejemplo. Y resulta que tenéis que hacer tenéis que llegar a esto, y el único producto de partida que tenéis es este. Este producto tiene una acetona y un éster. Mala cosa. Mala cosa, porque la acetona es más reactiva que el éster. Y queréis reducir precisamente el éster manteniendo la acetona. ¿Veis cuál es el problema? Si yo pongo aquí un reductor que me reduzca el éster, ¿qué reductor me puede reducir el éster? A ver, ¿alguien se acuerda? No, la esterasa te lo hidroliza. ¿Qué os puede reducir un éster? Hidruro de litio y aluminio. ¿Os acuerda? Suena hidruro de litio y aluminio. El hidruro de litio y aluminio, lo que llamáis LiA, lo llamáis alguna vez LiA, que no sé si en orgánica os lo habrán dicho, el LiA, pues eso es un hidruro terriblemente fuerte y es muy peligroso de utilizar, porque es pirofórico. Es pirofórico, es decir, pirofórico significa que arde espontáneamente al contacto con el aire. Arde espontáneamente con el contacto con el aire y con la humedad. Entonces hay que manejarlo en unas condiciones muy extremas. Hay que hacerlo en atmósfera de argón, yo lo he manejado unas cuantas veces y es peligroso. Se maneja, pero es peligroso. Sin embargo, eso me va a permitir reducir los dos. El problema es que me reduce los dos. Y si me reduce los dos a alcohol aquí y alcohol aquí, tengo un problema, porque yo arriba quiero la acetona. ¿Lo entendéis? Ese es el problema. ¿Qué puedo hacer? Vamos a proteger esa acetona, como sabemos ya que se hace con un acetal. Entonces, lo que hago es lo siguiente. ¿Veis? El problema es el siguiente. Si yo trato esto con hidruro de litio y aluminio, tengo esto. Y esto no me sirve para nada. Pero se oxidarán los dos. Muy bien, Saray, muy bien. Bien visto, pero se oxidan los dos. Es más, siendo este primario y este secundario, ¿cuál crees que se oxidará mejor? No, el de abajo. Porque está menos impedido estéricamente. Se va a oxidar mejor el primario. Entonces no vas a conseguir nunca lo que quieres. Reduciendo y oxidando nunca vas a conseguir lo que quieres. Porque tú quieres reducir solo el de abajo, pero no la acetona. Así que, ¿qué es lo que haces? Estrategia. Antes de reducir, protejo la acetona. El éster no reacciona. Con lo cual, la acetona se protege como diacetal del etilenglicol. El etilenglicol es... ¿Alguien le suena qué es el etilenglicol? ¿Alguien le suena dónde se utiliza en la vida diaria? Muchas cosas, pero alguna. Etilenglicol, ¿a qué os suena? Es un alcohol, desde luego. Pero, a ver, ¿a qué os suena en la vida diaria que se utilice? No, de vida diaria, No, eso es glicerol, más bien, eso es glicerina. No, etilé. Puede ser, como disolvente, puede ser. Pero el mayor uso que tiene el etilenglicol es como anticongelante en los coches, por ejemplo. O sea, el líquido, o por ejemplo, si tenéis un chiller, ¿sabéis lo que es un chiller? Un chiller es un aparato
que lo colocáis en un rotavapor, por ejemplo, y os enfría el líquido de refrigeración que tenéis en el rotavapor. Si tenéis un chiller, se le suele poner etilenglicol agua, porque el agua congela a 0 grados, pero una disolución de etilenglicol agua, si os acordáis de líquidos y disoluciones, congela muy por debajo de 0 grados. A lo mejor os congela a 15 o 20 grados bajo cero. Entonces se utiliza como anticongelante en los coches. Pero en química orgánica se utiliza para proteger aldehídos y cetonas. Cuando tengáis esto ya, fijaros que el éster está intacto y la acetona ya no es una acetona. Ya es un acetal. ¿Lo veis? Ya. Lo del acetal es lo que ya se te forma cuando lo has introducido. Eso es. Eso es. O sea, en el acetal, para que lo identifiquéis, tenéis 2 oxígenos unidos al mismo carbono. Eso es un acetal. ¿Vale? 2 oxígenos unidos a un mismo carbono. Ese es el acetal. Lo metéis en ácido anhidro, que es lo que os decía antes, sin agua. La primera reacción la tenéis que hacer sin agua. La metéis y ya está la acetona protegida. ¿Vale? ¿Qué hacéis a continuación? Ya no es una acetona. Podéis reducir tranquilamente el éster. Podéis reducir el éster, porque si os fijáis en una tabla similar a la que vimos antes, las condiciones del hidruro de litio y aluminio son compatibles con el acetal. Luego el acetal no va a tener ningún problema. Va a resistir. Así que os reduce el alcohol selectivamente, ¿veis? Os reduce el alcohol. El éster alcohol, quería decir. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer ahora? Desprotegéis. Si ahora tratamos con medio ácido acuoso, se desprotege y obtengo ya la acetona. Y ese es el producto que yo quería. ¿Entendido? Esa es una estrategia típica de protección y desprotección de grupo funcional. Si hay una reacción que me puede alterar los 2 grupos funcionales y quiero mantener uno, entonces lo que tengo que hacer es proteger ese uno antes de hacer la reacción. Una vez que ya termina la reacción, desprotejo y lo recupero. ¿Entendido? Así de veces. Se tiene que hacer esto en un laboratorio en cualquier síntesis. Bueno, no en todas, pero muy frecuentemente. Muy frecuentemente. Porque las moléculas que se utilizan en los laboratorios son bastante complejas, en muchos casos. Y al haber muchos grupos funcionales, es muy frecuente que al hacer una reacción os vaya a alterar diferentes partes de la molécula. ¿De acuerdo? Es muy frecuente. Con lo cual, hay que dominar muy bien el tema de los grupos funcionales. Lo que pasa es que no hay que sabérselos todos, ya os digo. Hay que saberse los mínimos para poder funcionar, porque luego después, si necesitáis un poquito más raros, vais a los libros y los tenéis allí. Tengo una pregunta. Dime. Sí, por ejemplo, este es el que hemos usado en este caso. Sí. ¿Y por qué si también el grupo protector de carboxilos? No, de carbonilos. Carbonilos. ¿Vale? En un principio me serviría cualquiera de esos. El primero también, ¿ves? No, quería decir que porque no protegía... ¿El éster? No. El éster no. El éster es mucho más estable que el acetal. No protege el carboxilo, no. ¿Vale? Esta reacción, o sea, este grupo funcional es muy bueno. Este grupo funcional se maneja muchísimo. Muchísimo. Bueno, este es el primer ejemplo. Otro ejemplo interesante. Fijaos, qué curioso. Volvemos otra vez a las feromonas. Las feromonas dan mucho juego, ¿eh? Y en el laboratorio donde empecé la tesina trabajaban en feromonas. Además, en la feromona del gorgojo del olivo, porque el jefe era de Jaén y estaba el hombre obsesionado con encontrar un insecticida que matara al gorgojo del olivo. Y no se utilizan como... ¿Sabéis cómo se utilizan las feromonas? No se utilizan como insecticidas, se utilizan como trampa. Como trampa. Porque si vosotros en un olivar ponéis en una esquina del olivar unas gotitas que tienen una potencia extraordinaria porque están muy concentradas, de la feromona masculina, por ejemplo, del gorgojo del olivo, todas las hembras van como locas allí. Y si cogéis y ponéis una de feromona del macho, pues al revés, de la hembra, pues todos los machos serían para el otro lado. El caso es que juntéis por un lado a los machos, por otro lado a las hembras, y cuando ya están todos juntos los podéis matar a martillazos, si queréis. Porque están todos ahí pegotonados en una caja. Gorgojo del olivo. Pues una especie de medio pulga o pulgón que ataca el olivo y le hace unos agujeros ahí tremendos en la... Sí, sí. Sí, señor. Bueno, pues venga. A ver, tengo un alcohol de tipo primario y un alcohol de tipo secundario, Sara, y este es justo el problema que se nos planteaba antes. Quiero oxidar el secundario. Y mira tú por dónde es más fácil oxidar uno primario. Porque el primario está menos impedido. Y por tanto se va a oxidar mucho mejor. Pero necesito imperiosamente oxidar el secundario a acetona sin tocar el primario. Tiene que quedar intacto.
porque mi ruta sintética pasa por ahí. ¿Cómo lo haremos? Bueno, tenemos que proteger selectivamente. ¿Veis? El problema es el siguiente. Si yo oxido directamente, ¿veis el problema? El problema sintético es este. La reacción a evitar es esta. Si yo oxido, por ejemplo, con trióxido de cromo medio ácido, se me oxidan los dos. El primario hasta el ácido y el secundario a la acetona. Los dos oxidados. No me sirve de nada eso. ¿Y qué pasaría entonces si ahora diría Saray, reduce los dos? Vale, si reduzco los dos vuelvo al principio. Pero yo quiero reducir uno y no el otro. Y además quiero reducirlo a contracorriente. Quiero oxidar, en este caso, el más difícil de oxidar. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Fijaros, esto TBDMS es el cloruro de terbutil dimetilsililo. Está dentro de la lista. Os lo voy a escribir aquí. El TBDMS, estoy en alcoholes, sí. TBDMS es el cloruro de terbutil. Fijaros, hay un terbutil, silil, 2 metilos, cloruro. Eso cuando reacciona con el alcohol se sustituye el cloro y os deja el alcohol por aquí. ¿Qué característica le veis a este grupo funcional? ¿Qué tiene de especial ese grupo funcional? Tiene alrededor de un sililo un terbutilo y 2 metilos. ¿Qué veis de especial en ese grupo funcional? No es muy electro. Eso es, que es enorme. Enorme. Acordaros, un terbutilo es enorme. Y no contento con tener un terbutilo, además tiene 2 metilos alrededor del silicio. Es decir, el silicio está tremendamente impedido. Entonces, si yo hago la reacción de estos dos alcoholes con el cloruro de terbutil dimetilsililo, ¿dónde entrará? En el alcohol menos impedido. ¿Lo veis? Entrará en el alcohol menos impedido, se va a meter en el primario, y eso me sirve para protegerle, porque ese enlace luego es reversible. ¿Veis? Se va a meter, como está tan impedido, se va a meter justo en el primario, que es el que quiero proteger. Entonces ya me deja libre el secundario, porque el secundario tenía demasiado impedimento estérico como para que pueda reaccionar con el cloruro de terbutil dimetilsililo. ¿Qué hago ahora? Oxido. Oxido ya tranquilamente y tengo mi cetona, continuando con el alcohol protegido. Y ahora, en el último paso, desprotejo. ¿Cómo se desprotege un éter de silicio? Lo tenéis en las tablas, se desprotege poniendo fluoruro. Fluoruro. El fluoruro, y el ácido fluorhídrico también, tiene una afinidad impresionante por el silicio, porque forma tetrafluoruro de silicio y otros compuestos de silicio que son muy estables. El enlace silicio-flúor es muy, muy fuerte. O sea, que tiene una afinidad tremenda por el silicio. Con lo cual, si esto yo lo trato con flúor, TIBAF es el fluoruro de tetrabutil amonio. Lo voy a poner, esas son unas siglas. TIBAF, son las siglas como se dice en inglés. TIBAF es el fluoruro de tetrabutil, es una sal de amonio, fluoruro de tetrabutil amonio. Pero esto es lo de menos, el fluoruro es lo que importa. El fluoruro os ataca al silicio que tenéis aquí y os libera ya el OH. Ya lo tenéis liberado y ya tenéis la molécula que queríais. ¿Pone F menos? No, sí, aquí es F menos, sí, igual que aquí, F menos, ¿vale? Fluoruro. Así que siempre que protejáis con silicio, lo vais a desproteger con fluoruro. Nuria, ¿es algo? Fluoruro. El ácido fluorhídrico, por ejemplo, ¿habéis visto los cristales esmerilados? Y los cristales que les dibujan, los vidrios que les dibujan dibujitos y cosas de estas esmeriladas. Eso es porque lo tratan con ácido fluorhídrico. El fluoruro, el ácido fluorhídrico, disuelve el cristal. Disuelve el cristal. ¿De acuerdo? Lo disuelve y lo destruye completamente. O sea, fijaos que el cristal es el material de laboratorio por excelencia. Pues no podéis manejar fluoruros en cristal, porque os lo ataca. Tenéis que manejar, ahora hay aparatos de plástico, no aquí, porque aquí únicamente tenéis cristal, porque tampoco manejáis fluoruros, claro. Entonces, pero hay unos aparatos ahora de plástico, de polietileno o de teflón, que os permiten manejar ya los fluoruros que queráis sin ningún problema. Pero en vidrio no se pueden utilizar. Así que, ¿veis? Esta es otra estrategia, esta de alcoholes. ¿Entendido? Otra estrategia de alcoholes. Fijaros como siempre es igual.
Siempre es igual, siempre tenéis dos grupos que pueden reaccionar y queréis que uno reaccione y el otro no. Esto es pura estrategia. ¿De acuerdo? Esto es pura estrategia. Es una pena que no tengamos más tiempo para poder ver estas cosas, porque estoy seguro que os gustaría. O sea, como estrategia de diseño de síntesis orgánica es muy bonito, porque son puras estrategias. O sea, os dan una molécula y tenéis que darle las vueltas a la cabeza para poder diseñar una estrategia de protección y desprotección de grupos funcionales y llegar a vuestra molécula. Porque fijaros, una cosa, por ejemplo, importante. La oxidación se tiene que hacer en presencia del grupo protector. ¿Lo veis? Luego este grupo protector tiene que aguantar un medio oxidante y un medio ácido. ¿Veis? Porque si no los aguantara se liberaría el OH otra vez y al liberarse se oxidaría, con lo cual no estamos haciendo nada. El grupo protector tiene que aguantar las condiciones en las que hacemos la reacción, pero luego después desprotegerse en unas condiciones en las cuales ya no se altere el nuevo grupo que he hecho. ¿Veis la estrategia? ¿Cómo funciona? Siempre es igual, pero tenéis que andar con mucho ojo con las condiciones. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vosotros pensáis que esta oxidación la podía haber hecho con el acetal de la acetona del apartado anterior? Fijaros, no, porque se desprotege en medio ácido. No porque se desprotege en medio ácido. Estas son unas condiciones que son incompatibles con un acetal. ¿Entendéis? No. Quiero decir, tenéis que saberle interpretarlo. Si yo os pongo una ruta sintética, tenéis que saber interpretar lo que yo os estoy poniendo. Lo que no os voy a pedir es que me diseñéis la ruta, pero yo os voy a poner una ruta y me tenéis que interpretar lo que está pasando. Vale, pero por ejemplo no tenemos que saber lo de... Vale, este sí... No, ¿sabes cómo lo pondré? Si yo quiero que me distingáis entre uno y otro, yo os daré las condiciones. Quiero hacer esto. Este grupo protector aguanta esta y esta. Y no aguanta esta y esta. Si quiero hacer esta ruta sintética y os daré la ruta sintética, ¿cuál utilizarías? No, o sea, que ya no os vas a decir casi cuál utilizar. No te creas, porque tendrás que... No tienes que saberte de memoria nada, pero tienes que saber interpretar lo que yo te doy. ¿Entendido? Eso es lo que quiero que hagáis, que interpretéis lo que yo os doy. O sea, voy a proteger este grupo porque quiero que sea... Exactamente. Y además, ¿con qué grupo protector lo voy a utilizar? Entonces os fijáis y decís, pues hombre, Chema me está diciendo que después tengo que hacer esta reacción, esta y esta. Voy a ver cómo son de compatibles con mi grupo funcionales, y a lo mejor este lo puedo meter y este no, o tengo que meter este primero y este después. ¿Entendéis? Eso es lo que quiero, que sepáis interpretar lo que yo os doy. No os voy a pedir que seáis químicos orgánicos, evidentemente. Porque el anterior, o sea, hemos dicho que el acetal no podía ser porque se hacía lo de medio de oxidación. Porque se va a romper. Tú piensas, ¿cómo se desprotegía el acetal? Míralo y verás, que te ponía medio ácido acuoso. Bueno, son las mismas condiciones en las que hago la oxidación. Entonces, una oxidación de estas yo no la podría hacer con un acetal, en presencia de un acetal, porque el acetal se va a romper. Es que yo no, o sea, a ver, a lo mejor esto es un poco de química orgánica, pero no sé, bueno, si la oxidación es... No, vamos a ver. Acordaros que os lo he dicho ya muchas veces. Si queréis recordar un poquillo, miraros los tutoriales, que ahí lo tenéis todo. Hay un tutorial de oxidaciones y otro de reducciones, por ejemplo. Y duran 15 minutos. Echadle un vistazo porque os recordará. Os recordará cosas. Tenéis tutoriales de como 11 o 12 tutoriales tenéis. Y no son largos. Cada uno, el máximo yo creo que viene a durar una media hora. El más largo. Como una media hora. Y todo es repaso de química orgánica que necesitáis. Pero tampoco quiero que entréis al detalle. O sea, yo quiero que interpretéis y que sepáis interpretar lo que yo os doy. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero. Vamos a ver. Este era, si no recuerdo mal, esta es la tarea que quiero que hagáis. ¿Vale? Esta es la tarea que quiero que hagáis. Entonces, veréis. Es muy fácil porque además los ejemplos son muy parecidos a los que hemos estado haciendo, muy parecidos. Por ejemplo, quiero pasar desde aquí hasta aquí. Ojo, como os digo aquí, si yo os pongo varias flechas, 2 no significa que sean 2 pasos, pueden ser más. ¿De acuerdo? O sea que eso lo tenéis que ver, pueden ser más. ¿Cómo? No, no necesariamente. No necesariamente. Porque si tú tienes que proteger, la protección de grupos funcionales siempre lleva 3 reacciones. La protección del grupo funcional, la propia reacción que quieres hacer y luego la desprotección. Ese es el problema de utilizar grupos funcionales muy frecuentemente. Si es posible evitarlos, es mejor evitarlos.
Porque cada vez que utilicéis un grupo funcional, metéis 3 pasos más a la ruta sintética. 3, meter el grupo, hacer la reacción y quitar el grupo. Normalmente no son reacciones problemáticas, pero supone tiempo, supone reactivo, supone dinero. Si se pueden evitar, es mejor evitarlos. ¿Entendido? Pero a veces no hay manera de evitarlos. Porque si no los utilizáis, os va a salir un chapuzón de mucho cuidado. ¿Y esto no se utilizaba también cuando había... O a lo mejor me estoy confundiendo. Es Dime. que recuerdo que con Ramiro veíamos lo de que un grupo se metiese en... En orto, sí, aromático, sí. A ver, sigue, a ver si te acuerdas. Lo protegíamos y lo metíamos, o sea, poníamos un grupo para que el que queríamos se metiese en la posición que queríamos. Sí, eso en aromáticos se utiliza, veréis. Es un buen punto. Hay una protección típica que es la protección de la posición para en aromáticos. Veréis, un ejemplo es el siguiente. Y si vosotros cogéis, por ejemplo, el tolueno, esto es lo que está diciendo, interpreto yo, lo que estás diciendo, Nuria. Si tú te coges, por ejemplo, el tolueno y le metéis un cloro, por ejemplo, con cloro y hierro, se os mete en orto y en para, pero mayoritariamente en para. ¿Sabríais decirme por qué se mete mayoritariamente en para? Porque está menos impedido. O sea, la posición que está al lado del metilo es más difícil porque está el metilo. ¿Vale? Ya sabéis, no sé si os he contado yo, para que entendáis lo que es el impedimento estérico lo del señor en el avión. ¿No os lo he contado? Sí. Yo creo que sí, ¿no? El señor grueso en el avión que está al lado de la ventanilla. ¿Dónde os colocaríais? ¿En el pasillo o en medio? En el pasillo. El pasillo es la posición para. Y el del medio, el lado del señor, es la posición orto. ¿Vale? Está más difícil, ¿no? Porque está el señor allí, ¿no? Pues esto es igual. Vale, obtener mayoritario el para. Mayoritario. Ahora bien, ¿qué podría yo hacer si quiero obtener el orto? Porque imaginaos que el fármaco de vuestra vida tiene un cloro en orto. Y los hay, ¿eh? Y los hay. ¿Os acordáis del metabolismo, por ejemplo? ¿Qué pasaba con las posiciones para? Que eran especialmente metabolizables, ¿os acordáis? Bueno, pues este se va a metabolizar fatal. Pero este se va a metabolizar muy bien. Entonces, imaginad que queréis reducir la toxicidad de un fármaco. Si queréis reducir la toxicidad de un fármaco, tenéis que activar el metabolismo para que se elimine antes, por ejemplo. Con lo cual, no os serviría este, os serviría uno como este. ¿Vale? Imaginadlo. Es decir, por la razón que sea, tenéis que obtener el orto. ¿Cómo vais a obtener el orto si resulta que de este tenéis un 10% de rendimiento y de este tenéis un 90%? Los químicos chapucillas, que los hay, dirían, lo hago y separo este. Hago la reacción 20 veces y ya me quedo con lo que necesito. Claro, pero de este obtienes 1 kilo y de este 50. O 90 kilos. Eso es. Vamos a proteger la posición para... ¿Os acordáis cómo se hacía? No. Hombre, un cloro lo que quieren meter, no. Se metía con ácido sulfónico. O sea, ácido sulfúrico, SO3, y metíamos en para fundamentalmente, por la misma razón que el cloro, metíamos un ácido sulfónico. Ya está bloqueada la posición para. Eso es. ¿Ahora lo verás? Vamos a ver, hemos bloqueado o protegido, como queráis llamarlo, la posición para. La posición para. ¿Qué hacemos ahora después? Lo que hacemos ahora es meter el cloro. Con cloro y hierro nos va a entrar al lado del metilo, que es justo donde yo lo quiero. Ahí. Y ahora lo trato con, muy fácil, ácido sulfúrico, pero no concentrado, diluido, con agua. Y se quita. Calor, calentáis un poquito, y se os va el ácido sulfónico tan pancho, y os queda con el producto que vosotros queríais. ¿Veis? ¿Te ha gustado, Andrea? Vale, ahí lo tenéis. Esta es una típica reacción de este tipo. Otra, síntesis, por ejemplo, de aminosulfonamidas. Veréis, un clásico es el siguiente. Cogemos la anilina. Mira, la anilina, Javier, la que preguntabas tú.
y le quiero meter en para, le quiero meter un clorosulfonilo, ahora lo veréis. Pero no lo puedo hacer directamente porque si le meto ahora el reactivo me va a reaccionar con la amina. Y no quiero. Entonces, lo que hago es tratarla con anhidrido acético. El anhidrido acético, esto se ha hablado yo muchas veces de él, es este reactivo que lo que hace es formar amidas. Es decir, va a reaccionar el par de electrones del nitrógeno aquí y va a desplazar todo esto. Si os forma esta amida, esta reacción se hace prácticamente a nivel de prácticas, es la síntesis de la acetonilida. ¿Os acordáis el año pasado cuando manejábamos el anhidrido acético? ¿Recordáis que lo manejábamos, de hecho, para hacer el paracetamol? ¿Recordáis? Pues aquí tenéis el anhidrido acético. ¿Vale? Es este. Hemos hecho la acetanilida. Este. He protegido, esta es la protección. He protegido la amina. Ahora puedo hacer la reacción, porque la amida no me va a reaccionar. Puedo hacer la reacción, esta sería la protección. Y ahora hago la reacción con el ClSO3 y obtengo lo siguiente. NH. Esta es la reacción que no podía hacer con la amina libre, porque me reaccionaría con la amina. SO, Cl. ¿Vale? Si yo hubiera hecho la reacción directamente con la anilina y esto, ClSO3, entonces se me hubiera metido en la anilina y me hubiera quedado esto. ClSOONH, y esto no es lo que quiero. Esto no es lo que quiero. No deseado. Luego tengo que evitarlo. Protejo la amina. Ahora ya puedo hacer la reacción con la amina que yo quiera. Por ejemplo, esta amina. Imaginad que meto esta amida. Pum, 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 5 átomos de carbono, ¿no? Entonces, esta amina me desplaza, esto es lo que yo os daría, pero luego me tenéis que interpretar todo, claro, de la protección y la desprotección. Yo todo esto os lo daría. ¿Veis? La ruta sintética os la voy a dar, porque yo lo que quiero es estrategia, más que química orgánica. Y tendríamos el NH 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Desproteger. Es decir, ahora esto lo trato con, por ejemplo, potasa, medio básico, y rompo la amida. Hidrolizo la amida. Y ya se me queda en H2N, y esto es una aminosulfonamida, que estas son para el tratamiento de la diabetes. Son estas. ¿Veis? Y ya tengo aquí mi amina libre. Cosa que no podía haber hecho directamente, porque se alteraría. Es esta. Pero es la que has dicho que sirve para tratar. Sí. Si aquí le colocáis un anillo aromático, sería un antibacteriano. ¿De acuerdo? Un sulfadrag. ¿No habéis oído hablar de las sulfadrags? ¿No? Pues oiréis en el segundo cuatrimestre. Sí, señor. Porque lo que vamos a hacer en el segundo cuatrimestre en química farmacéutica es estudiar familias de compuestos. Antibacterianos, vamos a ver sulfonamidas, betalactámicos, quinolonas, ¿vale? Veremos familias de compuestos, una por una. Dime. Una pregunta, ¿el paso en el que has metido la amina en el cloro, cómo Sí. lo explicarías? Este es un ataque nucleófilo del nitrógeno al azufre desplazando el cloro, es una sustitución. Sí, pero si fuera como estrategia... No te entiendo ahora. Si tú nos das la ruta, ese paso, ¿cómo te lo explicaríamos? ¿Como ataque nuclear? Es un ataque nucleófilo, sin más, una sustitución. Es una reacción de sustitución. En realidad es una reacción de adición-eliminación, pero bueno, no os voy a haceros pasar por ahí. Si me decís, ¿se sustituye el cloro? Pues una sustitución, ya está. ¿De acuerdo? Sustituís el cloro por el nitrógeno, por el grupo que va unido al nitrógeno, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estos son buenos ejemplos, Nuria. O sea, yo no los tenía pensados, pero dado que los has sacado, son muy buenos. ¿Vale? Son muy buenos de los compuestos aromáticos. Porque esta de la protección de la posición para, esta es muy típica, se da siempre que os expliquen los compuestos aromáticos. Y se utiliza siempre que queréis obtener compuestos en la posición orto. Porque la para está mucho más favorecida, siempre, por el impedimento estérico. Entonces, si no bloqueáis la posición para, va a ir a la para. No lo dudéis ni un momento. ¿Eh? La posición meta se utiliza mucho. No, la meta, no, se utiliza mucho también. Lo que pasa es que la meta es mucho más difícil de hacer reaccionar en meta. Porque para que reaccione en meta tenéis que tener en el benceno grupos desactivantes. Y esos grupos hacen que reaccione muy mal el benceno. Muy mal. Entonces es complicado tener sustituyentes en meta. Pero hay montones de fármacos que tienen los grupos metidos en meta.
Lo que pasa es que aquí os digo lo mismo. Si tenéis que diseñar una ruta sintética, y esto lo veremos en un tema posterior, os vais directamente al catálogo Aldrich y compráis el reactivo. Y ya está. O sea, si necesitáis una mina con un cloro en meta, no tenéis que prepararla. Si es comercial, se la encargáis a Aldrich y la compráis. Ya está. ¿Entendéis? ¿Vale? De eso se trata. Vais a la base de datos, ¿qué igual necesito? Este, vale, o reacción de Suzuki, por ejemplo, que se hace con ácidos borónicos. Bueno, pues cogéis, ¿qué ácido borónico necesitáis? Uno que tenga un flúor en orto y un cloro en para. Vais a Aldrich, lo tiene, ¿cuánto vale? Tanto, pumba, compráis y ya está. Y hacer la reacción. No tenéis que preocuparos de hacerlo vosotros. A veces, pero muy extraordinariamente, uno se tiene que preparar un reactivo, porque no es comercial. ¿Entendéis? No es comercial. Entonces, si tenéis que utilizar un reactivo que no es comercial y es el único que os permite hacer vuestro compuesto, tenéis dos opciones. O lo hacéis vosotros, que esto lo he tenido yo que hacer a veces, o lo hacéis vosotros, o encargáis a otro que os lo haga. Normalmente un chino. Normalmente un chino o un hindú, que son mucho más baratos. ¿Vale? Entonces, normalmente se lo encargáis a ellos y ellos en poco tiempo os lo dan. Ya depende del chino, os lo dará mejor o peor. Dime. A eso le tienes que hacer pruebas, o sea, quiero decir, ¿no? Bueno, es un reactivo, no es un producto que tú te vayas a tomar, es un reactivo nada más. Es decir, lo que sí que le haces es a lo mejor lo que se llama un QC. Un QC es un análisis de la pureza. Le haces un HPLC y tú ves cómo está de pureza. Y si está bien de pureza lo utilizas, y si está mal de pureza, pues le protestas al tío y el tío te dice ¡ah! No entender. Vale, así es como se funciona, dime. Pero en el caso este que ha pasado recientemente, recuerdo que era de que había habido un caso de toxicidad. Sí, por una impureza. Pero es que eso va más allá, verás, eso va más allá. Creo que lo comenté, era un derivado del losartán, un antihipertensivo, el valsartán, ¿no? Valsartán. Bueno, pues lo que había pasado ahí es que existía una ruta sintética, fijaros lo importante que es la ruta, ¿eh? Existía una ruta sintética que había llegado ya a desarrollo y estaba ya en producción. Es decir, el producto se estaba produciendo a través de una ruta. Y lo que te piden para poder comercializar un compuesto no es que esté 100% puro, que eso es imposible. Es que tú tengas perfectamente localizado, hombre, menos de un 99% es inadmisible, pero incluso teniendo más de un 99%, las impurezas que tenga tienen que ser siempre las mismas, de un batch a otro. Eso sí tiene que estar controlado. Las impurezas tienen que ser siempre las mismas y en la misma cantidad. ¿Entendéis? Porque tú el ensayo clínico lo has hecho con eso. Si tú has hecho el ensayo clínico con ese tipo de producto, esas impurezas las tienes controladas. ¿Lo entendéis? ¿Qué pasó? Que cambiaron la ruta sintética. Se lo encargaron a los chinos y yo no sé si con conocimiento o no de la empresa madre, de la empresa que les pagaba, cambiaron la ruta sintética. Eso es peligrosísimo. Porque cuando cambias la ruta sintética puedes cambiar el perfil de impurezas. Y entonces tienes que analizar otra vez absolutamente todas las impurezas, tienes que hacer ensayos de toxicidad, tienes que hacer una barbaridad de cosas. Y no los hicieron. Claro, o sea, si la FDA o la EMEA a ti te dice, adelante con él, es porque tú previamente le has puesto unos documentos de desarrollo químico que te dicen que esas impurezas las tienes controladas. Y que vas a tener un 1% de tal impureza sistemáticamente. Pero con ese 1% tú no vas a tener ningún problema. ¿Entendido? ¿Qué pasa si cambias de ruta? Pues que a lo mejor no tienes un 1% de esa impureza, tienes un 0,5% de otra impureza que a lo mejor es más tóxica. ¿Cómo? No me extraña, es que es muy grave. Porque todo esto, aparte de la propia gravedad del asunto, lo que ocurre es que todo esto afecta a la credibilidad del laboratorio. Afecta a la credibilidad. Y hoy por hoy ya sabes que los accionistas se mueven fundamentalmente en base a la credibilidad, no en base a si el laboratorio es bueno o malo. Es decir, tienes un pequeño problema y aunque no hayas tenido ninguno en tu vida, te hunden. Pues eso es así. También puede ocurrir que esto en la investigación farmacéutica es muy típico, que los laboratorios de la competencia estén mal metiendo. También puede ser. Incluso estén sacando, como diría Trump, fake news. Fake news. Es muy común, ¿eh? Es muy común lanzar, lo digo en serio, por parte de los laboratorios de la competencia lanzan noticias falsas. Totalmente. Y tanto que no. Y tanto que no. Pero hay muchas cosas que no son éticas y se hacen. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa?
que entre que se demuestra o no se demuestra, las acciones en bolsa han caído en picado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces van y lo compran al laboratorio. Eso es justo cuando hay un contencioso de que un laboratorio quiere comprar a otro y a lo mejor ese otro no se deja comprar porque sus acciones están muy altas y entonces valen mucho. No es extraño que el laboratorio que quiere comprar, no directamente porque se notaría mucho, ¿no?, lance determinadas noticias que pongan en cuestión la credibilidad del laboratorio que quieren comprar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las acciones hacen crack y en cuanto caen las acciones el laboratorio ya vale a lo mejor 10 veces menos. Ese es el momento en el que compran. En el caso del valsartán aparentemente ha sido verdad, sí. Ha sido verdad. Bueno, cuidado, muchas veces es verdad, no son noticias falsas. Lo que pasa es que a lo mejor, claro, ahí está la cuestión, que a lo mejor no es una cosa muy grave, y podría pasar perfectamente el tema. Pero claro, tú ves en los periódicos, te levantas y ves en los periódicos, tal fármaco, ¡puf!, tremendo, la gente entra en pánico y inmediatamente las acciones en bolsa se vienen abajo y se acabó. Eso pasa. El mercado farmacéutico es muy puñetero, ¿eh? Porque hay muchísimo dinero en él. Porque es que los titulares de las noticias era como, se ha encontrado un compuesto cancerígeno en lotes de valsartán, pero es que te tenías que tomar como 1000 cajas de valsartán al mes para... Exactamente, porque la impureza está en muy pequeña cantidad. Es como, últimamente, me habréis oído hablar de ello, de la acrilamida y las patatas fritas. ¿No lo habréis oído? Igual. O sea, podéis ir muy tranquilos al McDonald's, ¿eh? Bueno, a lo mejor el problema lo tenéis por otro lado, pero precisamente por las patatas fritas no. ¿Por qué? ¿Por? No, pero vamos, que no hay problema. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues a lo mejor ha sido Burger King el que ha dicho, que estos tienen acrilamida que es cancerígena. Estamos en lo mismo. Sí, la acrilamida es cancerígena, evidentemente, pero unas dosis brutales. No, eso está en la patata que se ha quemado. En la patata que se ha quemado. La patata que está realmente quemada. Por eso. Bueno, alguna te encontrarás, pero... La última, que ya la cogen así para abajo, ¿no? Por la cantidad de sal que lleva... Sí, tienes razón en eso, sí. Tienes toda la razón en eso, Nuria. Tienes toda la razón. Sí. Bueno, sí. Oí un estudio muy interesante que hicieron de un tío, que además lo grabó, creo que fue no sé si fue durante un mes o algo así, un mes. Estuvo exclusivamente comiendo comida de McDonald's. Hace falta tener narices, pero yo no podría. Pero bueno, el tío lo hizo porque era un estudio médico y le estaban controlando, monitorizando los médicos en un hospital. Bueno, el tío acabó hecho polvo, pero hecho polvo, vamos, acabó hecho polvo, pero vamos, con todo el metabolismo desbalanceado, acabó hecho una porquería el hombre. No, por comer en general comida del McDonald's y bebida del McDonald's, porque una de las peores cosas que tenía era el azúcar de los refrescos. O sea, por otro no habéis observado, y una de las cosas con las que iban luchando es esta, veréis, no habéis ido nunca a un McDonald's y le decís, me pones una Coca-Cola y le dices media y te dice, la tienes entera por 1 euro más. Te la pongo de 1 litro por 1 euro más. Entonces mucha gente dice, vale, 1 euro, 1 euro, venga, pero te estás tomando el doble de azúcar. Entonces, se había hecho ese tipo de estudios, se habían hecho en Estados Unidos y la cosa era escandalosa. O sea, que la gente, no es que la obligaran, porque a nadie le obligan, pero esas estrategias iban dirigidas a que la gente consumiera una enorme cantidad de azúcar. Y se tomaban unas cantidades de azúcar impresionantes. Bueno, y ahora ya directamente, que tanto en Burger como en McDonald's rellenas tú los vasos todas las veces de la Ya, cierto. Sí, es un burger. Bueno, lo que pasa es que yo cuando voy alguna vez al Burger King de aquí de Majadahonda, que me gusta mucho, pues lo hago con... de vez en cuando, Lo hago con el Nestí, que el Nestí no tiene azúcar. Bueno, chicos, base de datos. ¿Os ha quedado claro los grupos protectores? La tarea os la subiré, todavía tenemos pendiente la anterior, ¿os acordáis? La de los sintones, que os di 2 semanas. No os quejaréis. Pues bueno, la semana que viene no sé, sí, más o menos. Tenéis 2 semanas. 2 semanas. Pues muy mal, Janet, muy mal. 2 semanas. Entonces, os pondré esta, la semana que viene os pondré esta. ¿De acuerdo también? Bien. Bueno, acordaros de que el día 5 vamos a GSK, no olvidéis. Que nadie me falle. Esta la pondré.
No me falléis el día 5, quiero ver a todo el mundo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Organic Chemistry Portal. ¿Qué son esto de las bases de datos sintéticas? Esto es lo que os digo que más se utiliza ahora mismo. Hay unas cuantas bases que son de pago y además muy caras. Una de ellas es el CFinder, que lo veremos ahora. Otra de ellas es el Reaxys, que también existe. Y una que es gratuita, que bueno, podéis utilizarla cuando queráis, es esta, el Organic Chemistry Portal, que está muy bien. Ahora veréis cómo funciona. Ahora veréis cómo funciona. Bueno, la dirección es esta. Si clicáis, entráis. Voy a ver si me deja. Esperad un momentito que voy a intentar entrar directamente. Voy a intentar entrar directamente. Por favor, chicos. Vamos a ver, estoy aquí en... Quiero ir aquí. Entonces, metodología de síntesis, metodología sintética. Estamos en el tema 2. Veréis, vámonos aquí y ahora vamos a ir entrando en los... Vamos a ir entrando para que lo veáis. Ya veréis. Lo que pasa es que no sé si me va a dejar entrar con el PowerPoint. Aquí es, dime. ¿Al? ¿OneDrive? No, lo subo al aula, ¿por? Sí, si queréis, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que no utilizáis no, es que no utilizáis lo que la UFV os da. O sea, ¿cuándo fue? En los de quinto, que soy PEC, en los de quinto del doble grado soy PEC, les mandé un email a todos, nadie contestó. O sea, les mandé un email al email de la UFV, oficial, el de Office 365. Nadie contestó, nadie. Y vino la delegada y me dijo, oye, Chema, envíanoslo en esta otra lista porque en esa no te va a contestar nadie. Mal hecho, porque ahí tenéis un correo estupendo, tenéis unas aplicaciones fantásticas. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver, pero por ejemplo tenéis el OneDrive ahí y tenéis 1 tera de OneDrive, 1 tera, o sea que ahí podéis meter lo que os salga de las narices. 1 tera es una pasada. Creo que tenéis que pedir acceso, pero tenéis derecho, ¿eh? Lo tenéis. Mirad, pico, chicos, voy a picar, ¿vale? Vamos a entrar. Estamos entrando ahora mismo en el Organic, ¿veis? Aquí lo tenéis. Este es el Organic Chemistry Portal. Este es el Organic Chemistry Portal. Y aquí tenéis, aparte de publicidad, claro, lleva publicidad evidentemente de productos químicos, tenéis, pues por ejemplo, publicaciones interesantes o cosas interesantes puntuales que salen, ¿de acuerdo? Y luego tenéis aquí, en el extremo este, tenéis, por ejemplo, es que no sé si lo estáis viendo bien, en esta parte de aquí, ¿lo veis ahí? No sé por qué no sale entero. Es que sale cortado. Pero bueno, más o menos se ve. ¿Veis? Reacciones orgánicas. ¿De acuerdo? Grupos protectores, pero bueno, tenéis por aquí grupos protectores también. Reacciones orgánicas, veréis, si me meto en reacciones orgánicas, ¿veis? Aquí tenéis un montón también de reacciones orgánicas. Fijaros cómo vienen clasificadas. Reacciones por nombre. Ya sabéis que hay muchas reacciones químicas que tienen nombre. La reacción de Diels-Alder, la reacción de no sé quién, la reacción de no sé cuánto, de Friedel-Crafts, de tal, de cual. Aquí vienen clasificadas por nombres. Si os metís ahí las tenéis todas. ¿De acuerdo? Búsqueda, ahora veréis lo que es esto. Grupos protectores, lo que acabamos de ver. ¿Vale? Si picáis aquí, entráis en grupos protectores y entonces tendríais, por ejemplo, para proteger el grupo amino, pues os salen, aquí lo tenéis, el carbamato, el carbonato, todos los que os he dicho. ¿Veis por qué no tenéis que saberlo de memoria? Porque lo tenéis aquí. Lo tenéis disponible, en este caso gratuita, pero bueno, también las hay de pago que son mucho mejores, claro. Para el grupo carbonilo, ¿cuáles tenemos? Pues aquí tenéis, ¿veis? Los acetales, los ditianos, en fin, hay muchos, pero aquí tenéis, ¿veis? Los acetales, básicamente. Y así los tenéis todos. Ahí tenéis todos, ¿no? Por ejemplo, más cosas, vamos para atrás. Síntesis total, special topics, bueno, esto lo veremos nosotros en los siguientes temas. Por ejemplo, en cuanto a los special topics, pues tenemos química verde, química de flujo, química de microondas, organocatálisis, sonochemistry. Todo esto lo veremos nosotros en los temas posteriores. Son técnicas nuevas que se utilizan en química orgánica y que muchas las veréis en GSK. Por ejemplo, en las microondas, para hacer reacciones químicas, tienen un montón allí, tienen varios y los veremos.
La química de flujo también. La veremos, las hidrogenaciones, ¿no? Vale, o sea que de esta... Y esto es, entráis aquí en cada uno de estos y tenéis un montón de reacciones. Acordaros de lo que os he dicho de los trabajos que tenéis que hacer. Podéis buscar información aquí. ¿De acuerdo? Podéis buscar información ahí. Sobre carácter más o menos verde de los reactivos. ¿Entendido? ¿Vale? Ya tenéis que aprender a bucear en este tipo de bases de datos, que son muy interesantes. Y está gratuita, ya os digo. ¿Vale? Veréis, síntesis, hay una tarea que veréis ahora en el que tenéis que entrar aquí. Fijaros lo que tenéis aquí. ¿Qué tenéis aquí? ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Esto lo tenéis en los apuntes, ¿eh? También. ¿Cómo tenemos que interpretarlo? Como formación de enlaces. Por ejemplo, atentos, por favor. Formación de enlaces. Carbono-carbono, sencillo, doble, triple. ¿Veis? Cruzáis. Formación de enlace. Oxígeno, nitrógeno. Sencillo, doble. Oxígeno, carbono, sencillo, doble. ¿Veis? Y entonces tendríais que picar ahí para ver qué reacciones son las que tiene grabadas para obtener esos compuestos. Por ejemplo, oxígeno doble, carbono. Picáis aquí y os aparecen métodos de síntesis de aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas. ¿Veis? Y si entráis ahí en cada uno de esos, dependiendo de lo que queráis, entráis y tenéis las reacciones. Entonces, ¿qué tenéis que hacer una reacción? Os vais a donde os corresponde, miráis, os dará la referencia, vais a esa referencia, miráis cómo lo han hecho, miráis si lo podéis hacer exactamente igual o no, cambiáis lo que tengáis que cambiar y lo hacéis. ¿Veis cómo se funciona? Así es como se funciona ahora. Ya veis que hace falta saber mucha menos química orgánica que antes. ¿Lo veis? Porque una buena parte de la información la tenéis disponible, sin más. O sea, ya no tenéis que saber de memoria cómo se hace un aldehído, porque entráis ahí y tenéis un montón de reacciones. Entonces, ¿qué tendréis que ver? Tendréis que ver si esas condiciones son compatibles con vuestra molécula o con los grupos funcionales que tengáis. Depende, eso ya tendréis vosotros que elegirlo en función de la molécula que tengáis, porque cada molécula es diferente. ¿Vale? Bien, este es el Organic Chemistry Portal, que ya veis que es gratuito y está muy bien. Por ejemplo, veréis otro ejemplo. ¿Cómo formar un enlace carbono sencillo azufre? Picamos aquí, ¿qué tenemos? Tioles, tioéteres. Entonces, si entramos en cada uno de ellos, pues tenemos las reacciones. Por ejemplo, este. Picamos aquí, ¿y qué tenemos? ¿Veis? Os dice, si hace reaccionar un acetato de algo con este reactivo, pues te da el tioéter. Y fijaros, os viene la referencia también, ¿veis? Ahí tenéis la reacción y la referencia. Esta referencia es de un tal... así, un tan Nishimoto, Okita, Yasuda y Baba. Estos son japoneses seguro. Seguro. ¿Veis? Os da la referencia, Organic Letters 2012, en el año número 14 y página 1846. Si os vais aquí a esta revista, la pedís en la biblioteca, tenéis las condiciones en las que se hace esa reacción. ¿Entendéis? Fijaros cómo hemos llegado incluso a la referencia. A una referencia que es prácticamente igual a la reacción que queréis hacer vosotros. ¿Veis la importancia de poder manejar bien las bases de datos? Ya os las estoy enseñando, por favor, manejadla. Porque os he puesto una tarea de me tenéis que dar 2 reacciones para obtener unos determinados grupos funcionales. Entonces tenéis que bucear aquí y quiero que me deis las reacciones y las referencias. ¿De acuerdo? No tenéis que ir más allá. Simplemente me buscáis las reacciones y las referencias bibliográficas y ya está. ¿Entendido? Ese problema os lo he puesto como tarea que está puesto ahí. ¿Habéis entendido cómo funciona? Lo único que os aconsejo aquí es que buceéis en ella. No pasa nada, no se va a romper nada, con lo cual podéis hacer lo que queráis. Cogéis el ordenador, cogéis el móvil, porque esto se puede entrar como queráis, y empezar a bucear. Empezar a buscar cosas por curiosidad para que veáis cómo funciona. Y ya veréis la cantidad de cosas que os encontráis. Es amplísima, ¿vale? Y gratuita. Bueno, gratuita porque tiene publicidad, claro. Tiene publicidad para los químicos, no os preocupéis. O sea, aquí los únicos que miramos esto somos los químicos. Y a veces ni eso. Vale, no sé qué he hecho aquí, que ahora me quiero salir de aquí. Ah, sí, ya está. Afuera. Ya está. Bueno, venga, seguimos con la presentación, porque este era el Organic Chemistry Portal, ya lo hemos visto. Ya lo tenéis aquí. ¿Veis? Esto es más o menos lo que os contaba aquí. Lo que pasa es que he preferido directamente ir a Internet y que lo vierais en directo, ¿no? Bien, ya lo tenéis aquí. Esto, CFinder. Aquí, desgraciadamente, ya me gustaría poder hacer lo mismo, pero desgraciadamente no puedo hacerlo, porque no tenemos suscripción. Es caro, ¿eh? Es carillo. Una cosa,
Hombre, vosotros es que no lo habéis conocido esto, pero este es el famoso, no sé si habéis oído hablar, el famoso Chemical Abstracts. El Chemical Abstracts es una colección que antiguamente eran libros. Cuando yo hice la tesis y la tesina eran libros. Libros, cada uno de ellos así de gordo. Y que sistemáticamente, a medida que iban apareciendo nuevos compuestos químicos, cada cierto tiempo, toda la información se volcaba allí, pero toda. Lo que no había en el Chemical Abstracts no existía, sencillamente. Pero yo he llegado al ICIT, que era el servicio de documentación del CSIC, donde yo hacía la tesis, y me encontré una sala como 4 veces esta, donde todas las paredes eran Chemical Abstracts. Y habían empezado ya a poner en el centro otras estanterías bajitas ya también con Chemical Abstracts, porque el Chemical Abstract está desde el 1897, una cosa así. Y os repito, está toda la información química que se ha generado en todo el mundo. En todo el mundo. Y entonces, claro, buscar allí era una auténtica locura. Lo teníamos que hacer porque no había otra cosa. Entonces, pero te tirabas días buscando lo que querías, porque era ingente aquello, ¿no? Libros así de gordos, cada uno. Claro, o sea, te tenías que ir a uno. No, tú te tenías que ir a uno. Entonces buscabas tu referencia y te decía, de aquí vete a tal otro. Entonces te ibas al otro. Y de aquí te vas a este otro. Te iban conectando. Y aquello era una locura. Pues había 2 grandes colecciones. Uno era el Chemical Abstracts y el otro era el Beilstein. O sea, americanos, alemanes. Como siempre. Los americanos era pesado, pero todavía se podía buscar. Era el Chemical Abstract. Los alemanes era imposible. Imposible. Les encantaba a ellos, pero solo lo entendían ellos. O sea, el Beilstein solo los entendían ellos. Era imposible buscar allí nada, porque era una auténtica locura. Entonces, actualmente se han transformado en CFinder, es el Chemical Abstracts. Y Reaxys, que lo tenéis también en los apuntes, Reaxys es el Beilstein. ¿De acuerdo? El Beilstein. Ahora ya funciona mucho mejor, pero aún así es mucho más intuitivo el CFinder. Parece mentira, lo de los alemanes, pero es así. Es mucho más intuitivo de usar el CFinder. Los programas alemanes es o lo haces así o lo haces así. No hay más. El CFinder no. Te da siempre 4 o 5 maneras diferentes de hacer cada cosa. Con lo cual es muy difícil que no sepas hacerlo, claro, porque te atreves a tocar y al final lo terminas haciendo. ¿Cómo funciona? Bueno, aparte de meter el username y el password, cosa que no podemos hacer evidentemente, cuando entráis, y alguna vez a lo mejor podremos entrar aquí si lo compran en la biblioteca, llegáis a muchas funcionalidades, pero fijaros lo que os permite, veréis, he metido que os sonará del proyecto en el que yo trabajé, esta subestructura. Esto no es un compuesto químico, esto es una subestructura. Una subestructura es parte de una estructura general, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo le he dicho, flechita, dime todas las maneras de obtener compuestos con esta subestructura. Eso es lo que yo le he dicho, con esa flechita. Si yo aquí le hubiera puesto algo, él hubiera entendido, dime todas las maneras de obtener esto a partir de esto. ¿Lo veis? ¿Para? Hombre, claro, pero no podéis entrar en el CFinder, desafortunadamente. Vale, entonces, claro, hay muchas opciones, como si quitáis esto de aquí, por ejemplo, y me ponéis solamente una cosa aquí. ¿Qué os estaría diciendo, entonces? ¿Qué le estaríais preguntando al programa? ¿Qué me va a dar esto? Cualquier cosa. Y entonces, claro, ¿qué puede pasar? Este es el Chemical Abstract, no olvidéis. 2 cosas. Si el resultado de la búsqueda es 0, podéis estar tranquilos, eso no existe. No existe. Nadie lo ha hecho. Cabe está muy bien, porque si queréis hacer algo que vosotros creéis que es novedoso, a veces ocurre que dices, hombre, esto es una idea fantástica que yo he tenido, voy a meterme en el CFinder, a ver si hay algo parecido, y te salen 40.000 referencias, dices, ostras, me parece que se me han adelantado, Pero si os sale 0, o habéis puesto una tontería, que también es posible, que hayáis puesto una tontería porque hayáis dibujado mal la molécula, muy frecuente, que por la razón que sea no habéis dibujado bien la molécula y él entiende una cosa extrañísima y os dice resultados 0. Y claro, es que lo habéis pintado mal. Pero puede ocurrir que os dé resultados 2, 1, 3, 5 y os ponéis muy contentos. Pues ostras, esto está muy bien. Repito, si os da 0, no existe, no se ha hecho nunca. Nunca, ni existe la molécula tampoco. Es potentísimo, no os podéis imaginar la potencia que tiene esto, como buscador.
Es algo así como un Google, pero científico. No solamente químico, podéis buscar biología, bioquímica. Por eso yo cuando entré aquí me extrañó que no existiera, porque aquí, bueno, hay bioquímicos y biólogos y tal que hacen investigación. Y ni siquiera conocían el SciFinder muchos de ellos. Y es potentísimo, es una herramienta impresionante. Impresionante, de búsqueda científica. No solamente química. Científica. Yo lo que más conozco es químico, lógicamente, pero sirve para buscar cualquier cosa casi. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya le dais a Enter? ¿Qué pasa? Le hacéis la búsqueda, fijáis los criterios y ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo siguiente. Uy, pasa lo siguiente que no sé qué he hecho aquí. Ah, no, espérate que debo tener otro abajo. O arriba. No, pues no tenía otro. Uy, pues se me ha olvidado cargarlas. No, veréis. Pues ya os las cargaré, porque lo que ocurre es que os salen literalmente las referencias. Creo que lo tengo aquí todavía el PowerPoint, entonces vamos a verlo aquí, veréis. Vamos a verlo en el PowerPoint. O lo tengo aquí. Sí, aquí está. ¿Veis, por ejemplo, qué pasa si yo le digo, estaba aquí, búscame